Shalom, shalom. Yahuwah es Tov, Él es bueno. Estamos estudiando, y la verdad es que hemos pasado estudiando, después de este fin de semana, mucho esta parashá de la que vamos a hablar. Y la verdad es que esta parashá estaba lista para darla anoche, pero entre anoche y este momento, Yahuwah ha estado hablando muchas cosas interesantes y la verdad, créanmelo, a veces no subo rápido a la enseñanza porque en el momento Yahuwah está hablando algo y no puedo dejar de pasar este momento, no puedo dejar de pasarlo, no puedo dejar pasar este momento sin preparar la enseñanza como Él manda. La importancia de cada uno de nosotros, la importancia de este mensaje es una gran responsabilidad. Se vuelve importante porque es una gran responsabilidad el mensaje que estamos llevando, porque se trata de cambiar la mentalidad a millones de personas en el mundo. O sea, no es cambiar nuestra mentalidad solamente, sino también que este mensaje pueda llegar a todas partes del mundo y que la gente pueda empezar a tener el verdadero avivamiento de lo que significa restauración de la Torah. Palabra por palabra, hay cosas hermosas, créanme, lo que estaba que me picaba por tener más tiempo, por aclarar este mensaje bien, pero les aseguro que este va a ser el principio para que muchas personas comiencen a estudiar más detenidamente. Esto va a cambiar un poco la historia. Así que el mensaje de hoy lo aconsejo a todos para que por favor tomen lápiz, papel y no solamente estén escuchando, sino también sean parte de este mensaje y de este restablecimiento de la Torah. Estamos en la parashá número 7, esta es la parashá número 7 que tiene por nombre Vayetze. Vayetze significa y salió. Y salió, y esta parashá se encuentra en Bereshit capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso 3. Génesis capítulo 28, verso 10, al capítulo 32, verso 3. Vamos a leer un poco y nos vamos a ir deteniendo para ir desarmando esto, porque esto va a estar fuerte, va a estar muy bueno. Dice el verso 10, y salió Jacob de Beersheba, y fue a Haraná. Verso 11, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Recuerde por favor que la Torá, todo lo escrito en la Torá, todo tiene un mensaje de vida escondido para que usted y yo prestemos atención a cada palabra de las Escrituras. Dice entonces, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la Eretz, y su cabeza tocaba en los Shamaim. Y aquí Malach de Elohim que subían y descendían por ella. Y descendían por ella. Sigamos, verso 13. Y aquí Yahuwah estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahuwah, el Elohei de Abraham, tu padre, y el Elohei de Isaac, la Eretz, en que estás acostado, te la daré a ti y a tu simiente. Wow. Yahuwah le está hablando a a Jacob, y le está apareciendo en un sueño, en una visión, y le dice, yo soy Yahuwah, y dice, el Elohei de Abraham, tu padre, y el Elohei de Isaac, la Eretz en que estás acostado, te la daré a ti
y a tu simiente. Sigamos. Verso 14, este va a ser bueno. Y será tu simiente como el polvo de la Eretz, y te extenderás al occidente y al oriente y al Aquilón y al sur, y todas las familias de la Adamá serán benditas en ti. ¿Cómo se dice en hebreo? Dice, Beja kol mishpechot ha-Adamá. Y termina diciendo, Usareja. Y todas las familias de la Adamá serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta Adamá, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ok, no te dejaré. Y todavía les quiero decir que no se ha cumplido, porque es posible que tengan que seguir naciendo niños. O sea, Yahú no nos ha dejado, Yahú no se ha apartado de nosotros, Él sigue siendo, porque la descendencia de Israel todavía sigue produciendo. Verso 16, y despertó Jacob de su sueño, dijo, ciertamente Yahú está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta de los Shamaim. Verso 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por lápida, así dice en hebreo, matzevá, y la alzó por lápida y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Beitel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Verso 20, e hizo Jacob voto diciendo, si está Elohim conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me dé pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, Yahú será mi Elohim. Ok, Yahú será mi Elohim. Verso 22. Y esta piedra que he puesto por lápida será casa de Elohim, y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti. Ok, hasta ahí tenemos una bonita historia y se ha hablado mucho de este tema, pero hoy yo quiero que trate de abrir su mente y su corazón, porque creo que Yahú desde tiempos antiguos nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando la manera de cómo debemos de caminar, de formarnos para acercarnos a su reino. Vamos a empezar con el verso 10. Y salió Jacob de Beersheba y fue ¿a dónde? A Harana. Salió de Beersheba. Ahora, o sea, el comienzo del camino fue en Beersheba. Ahora, acuérdense de algo, por favor. ¿Beersheba dónde está? Beersheba está en tierra de Israel, está dentro de los límites del lugar que Yahú le prometió a nuestro padre Abraham. Beersheba está en Canaán, Beersheba está en Israel hoy en día. Así que Beersheba significa el pozo de los 7 o el pozo del juramento. Beersheba significa el pozo de los 7 o el pozo del juramento. Ok. Y Harana significa cruce de caminos. Le voy a mostrar un mapa para que usted empiece a ubicarse desde dónde estaba entonces. Estaba en Beersheba y él iba ¿hacia dónde? Hacia Harán, hacia Haraná. Ok, entonces, si usted ve en este mapa, en la parte de abajo, aparece Beersheba, en ese lugar estaba Jacob. Y luego avanzó hacia el norte, hacia arriba, y llegó a Harán, ese lugar que están viendo ustedes en la pantalla, que está con ese círculo en rojo. De Beersheba
a Harán. Ahora bien, Harán entonces es muy interesante. Aquí quiero que presten mucha atención, por favor, porque ¿qué les dije que significaba Harán? Significaba en los cruces. Presten atención a la enseñanza. Significa en los cruces. Ok, eso significa Harán, en los cruces. Ahora, lo interesante de esto es que el límite de lo que Yahweh estableció, según las Escrituras, está en un lugar que se llama el río ¿qué? Éufrates. El río Éufrates. O sea, el límite de que no pases de ahí es el Éufrates. ¿Hasta ahí vamos bien? No puedes cruzar. Si cruzas del Éufrates para acá, es como cuando decimos, por ejemplo, aquí en Honduras, aquí donde nosotros vivimos, hay un río como a medio kilómetro de acá que se llama Chamelecón. De ese río para acá se llama Chamelecón. Del río para allá ya se llama Villanueva. Entonces, quiere decir que el Éufrates, del Éufrates hacia Canaán es Israel, o es la tierra que Yahweh le está dando a Israel, para que ustedes vean el mapa. Todo esto que ustedes ven, todo esto es el río Éufrates. Y Harán está al otro lado del Éufrates. ¿Vamos bien? Ahora, quiere decir que cuando llegamos a Harán, ¿qué significaba Harán? En los cruces. Entonces, Harán significa detente en Harán y mira a tu alrededor. ¿Por qué? Porque te pasaste. O sea, Yahweh nos llama la atención a nosotros cuando cruzamos un lugar. Yahweh nos llama la atención a nosotros cuando nos salimos del lugar de cobertura que Él nos da a nosotros. Ya eso se llama Harán. Pero Harán significa todavía estás a tiempo. Harán significa, hey, cuidado con los cruces. En Jeremías capítulo 6, verso 16, Jeremías capítulo 6, verso 16, Jeremías 6, 16, dice lo siguiente: así dijo Yahweh, párense ¿dónde? Párense en los cruces y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron que no andaremos. Entonces, nosotros podemos caminar hasta el Éufrates, pero de este lado, del lado nuestro, podemos ir al Éufrates, no hay ningún problema. Cuando cruza el Éufrates, cuando usted cruza el Éufrates, se va a encontrar con Harán, pero saliéndonos de la frontera, saliéndonos del área de confort que Yahweh nos ha dado, estamos en Harán, pero Yahweh dice ahí en Harán, ey, párate en los cruces, párate en Harán. ¿Por qué Yahweh me dice a mí que me detenga? Porque ya sabe que estoy fuera de los límites, ya estoy fuera de su cerco de protección. Párate en los cruces. Entonces Jeremías dice, así dijo Yahweh, párense en los cruces y miren y pregunten por las sendas antiguas. Cuando usted ya cruzó al otro lado, ¿se acuerdan que una enseñanza hace poco les dije a ustedes que les enseñaba acerca de ello? Les decía a ustedes acerca de la frontera, y les decía a ustedes que cuando usted esté a punto de cruzar al otro lado, cuando haya una doctrina diferente a la Torah, diferente a Yahweh, entonces haga la pregunta: dime, ¿qué cosa? ¿Cuáles son tus sendas antiguas? Así que dependiendo de la respuesta que le den, ¿cuáles son tus sendas antiguas? Usted diga, necesita que esa persona entre a mi casa, o yo no necesito, o no puedo, o me han ordenado de no entrar a su casa. Así que Yahshua nos enseña esto. Yahshua dice que por camino de gentiles no vayan, ni en ciudades de samaritanos entren. ¿Por qué? Porque ellos no están con las sendas antiguas. Así que si yo le pregunto a un cristiano hoy en día, ¿cuáles son tus sendas antiguas? El cristiano me va a llegar hasta Cristo. El cristiano
peca si se va más allá de Cristo. Va a cometer mucho pecado. Si él se sale de Cristo, si él se sale de su confort, entonces vas a tener un serio problema. Así que pregúntenle usted a un cristiano, ¿cuáles son tus sendas antiguas? Y el cristiano le va a decir, Cristo. Pero eso no dijo Jeremías. Jeremías está diciendo, así dijo Yahú, párense en los cruces, párense en Harán. O sea, ya Harán está después del Éufrates. Ya Harán está después del límite que Yahú dijo, ya lo vamos a leer. Y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallarán descanso para su alma. Mas dijeron, no andaremos. Entonces la pregunta es, ¿será que el cristiano realmente sí anda en las sendas antiguas? Que esa es la fórmula perfecta para darnos cuenta si andan en lo correcto o no. ¿Será que los mesiánicos andan en la senda antigua? ¿Será que los judíos andan en la senda antigua? ¿Será que nosotros andamos en la senda antigua? Pensemos por favor acerca de la senda antigua. Detente entonces en Harán y mira a tu alrededor. Y dependiendo de lo que mires y de las respuestas que te den, va a ser lo que usted va a decidir hacer. En los cruces, párense en los cruces. Así que hay una tierra que es la tierra del juramento. La gente le llama la tierra prometida, pero ya nos vamos a dar cuenta a través de la Torah que esto va a ser muy importante, lo que hoy vamos a tocar, la palabra de la promesa. Hablamos del pacto y hablamos de la promesa, pero hoy vamos a aprender acerca de el tema de la famosa promesa. En hebreo aparece la tierra del juramento, no es la tierra prometida. Ya le voy a explicar por qué la diferencia entre promesa y el juramento. En Bereshit capítulo 15, verso 18, Bereshit 15, 18, Génesis 15, 18, leemos lo siguiente. En aquel día hizo Yahú un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente, o sea, a tu cera, a tu esperma, porque eso dice en hebreo, ya lo vamos a leer, daré esta Eretz desde el río de Misraim hasta el río grande, el río Perat. En hebreo es Perat, usted lo conoce como Éufrates. Si usted ve en la imagen que está en la pantalla, todo lo que es rojo es el pacto que Yahú hizo con Abraham que le iba a dar. Así que la parte de arriba entonces es donde cruza el río Éufrates. Toda la parte superior, la línea roja que usted ve, todo eso es el Éufrates. O sea, desde el Éufrates para acá eso agarra Irak, agarra Siria, agarra Líbano, Bank, Jordania, parte de Arabia Saudita, parte de Misraim, de Egipto, todo eso, Palestina, todo eso le pertenece al pueblo de Israel, al pacto que Yahú le está dando a nuestro padre Abraham. Entonces, quiere decir que el Éufrates está de la parte nuestra y después del Éufrates está Harán. Pero Harán significa detente. No estás siguiendo las sendas antiguas, así que usted pregunte cuáles son las sendas antiguas. Pregúntele a cualquier persona cuáles son las sendas antiguas. Y dependiendo de la respuesta que le diga la persona, usted sabrá si va por el camino correcto o no. Las sendas antiguas son fáciles. El pacto que Yahú hizo con nuestro padre Abraham y su simiente. Ya vamos a llegar ahí. Volvamos a Bereshit, capítulo 28, verso 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, Jacob, ya conocemos la historia, Jacob llega a este lugar, pero el sol se puso. O sea, va a llegar un momento en nosotros que el sol se va a oscurecer, el sol va a desaparecer, el sol no va a estar, pero para efecto profético de lo que está hablando aquí, es que lo que se ha dado por sol durante todo este tiempo,
Algunas personas dicen el domingo, pero para mí aún el calendario en el que nosotros estamos usando, o el calendario gregoriano que se está usando, es el calendario solar. O sea, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo es solar. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Está terminando el día del sol o el calendario gregoriano y está entrando el calendario del torático, que es el que se está restaurando, el lunisolar. Así que dice, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Algo se va a empezar a restaurar. Algo va a empezar a restaurarse. Verso 12. Y soñó y aquí una escalera, Sulam, ahí estamos claros. Y a eso nosotros no tenemos nada que estar ajustándole a ese verso. Dice, y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la Eret y su cabeza tocaba en Oshamaim. Ahí no hay mucho que agregarle. Esto es fácil de entender porque siempre lo hablamos de este tema. Pero luego dice, y aquí Malach de Elohim que subían y descendían por ella. O sea, había Malach, había ángeles, había mensajeros que subían y descendían. Subían y descendían. Verso 13. Y aquí Yahú estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Yahú, el Elohei de Abraham. Aquí se empieza a poner bueno. Yo soy Yahú, el Elohei de Abraham, tu padre, y el Elohei de Isaac. La Eretz en que estás acostado te la daré a ti y a tu simiente. Hasta ahí vamos bien. Verso 14. Y será tu simiente como el polvo de la Eretz, y te extenderás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al sur, o sea, al norte y al sur. Y todas las familias de la Adamá serán benditas ¿en quién? ¿Ah? En ti. ¿De quién está hablando? ¿A quién le está diciendo esto Yahú? A Jacob. Entonces quiere decir, olvidémonos por un momento de Abraham, olvidémonos por un momento de Isaac y vamos a tomar en este momento a Jacob. Y la palabra que utiliza en hebreo, si usted lo puede leer, es Behakol Mishpechot Ha'adamah. Exactamente la misma palabra que la vamos a encontrar nosotros en Bereshit capítulo 12, verso 3. Esta palabra que no se le olvide, por favor, en hebreo, Kol Mishpechot Ha'adamah. Cuando leemos en Bereshit capítulo 12, verso 3, dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldigan, maldeciré, y serán benditas en ti, Kol Mishpechot Ha'adamah. Y serán benditas en ti todas las familias de la Adamá. Ok. Exactamente lo mismo Yahú le está diciendo a Jacob. Y serán benditas en ti todas las familias de la Adamá. Hasta ahí vamos bien. Se lo dice entonces a Abraham, se lo está repitiendo a Jacob, pero en Jacob hace falta otra palabra más, y esa es la que hay que conocer. Bereshit 28:14 nuevamente. Dice, y será tu simiente como el polvo de la Eretz, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al sur. Y todas las familias de la Adamá, o sea, Kol Mishpechot Ha'adamah, serán benditas en ti. Pero termina diciendo, y en tu simiente. O sea, en Jacob, en Abraham solamente se le dice, Kol Mishpechot Ha'adamah. O sea, serán benditas en ti todas las familias de la Adamá, o sea, todas las naciones de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en Abraham. Pero ya en Jacob es otro tipo de bendición. Ya en Jacob está diciendo, y todas las familias de la Adamá serán benditas en ti. Ahí está el cumplimiento del pacto con Abraham. Pero luego le dice, y en tu simiente. Y en tu simiente. Ok, entonces la pregunta es,
La palabra simiente es la palabra upsareja. Upsareja, o mejor sareja, en tu simiente, upsareja, viene de la palabra en hebreo, será. ¿Será qué significa? Significa semen, significa espermatozoide. Entonces, es la palabra que se debe de utilizar y que nosotros debemos utilizar no es la palabra promesa, sino que tiene que ser la palabra simiente, no la palabra promesa. Ya le voy a explicar por qué, cuál es la diferencia. O sea, es simiente por promesa. Entonces yo puedo decirle a Yahudá, Yahudá, tú tienes el pacto y la simiente. Tú tienes el pacto y la simiente. En pocas palabras, si Yahudá tiene el pacto, quiere decir que sus hijos, ¿qué son? Simiente. Son simiente. Ahora, la simiente es bendita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es que tienen una promesa, ya les voy a explicar la diferencia. Yahú no tiene por qué hacer promesas. Por eso la palabra que se utiliza en hebreo, la gente todavía no la traduce bien porque no presta atención a lo que está leyendo en la Torá. La palabra que utiliza ahí es la palabra sareja, upsareja. Cuando le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y en tu simiente, upsareja. Así que la palabra sareja viene de la palabra será en hebreo y significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecunda, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. La palabra entonces de Bereshit capítulo 28, verso 14, dice, y será tu simiente como el polvo de la Eretz, y te extenderás al occidente y al oriente y al aquilón y al sur, y todas las familias de la Adamá serán benditas en ti y en tu simiente. La palabra que usa es la palabra upsareja. Upsareja. Ahora bien, simiente por promesa. O sea, ¿qué es lo que realmente nos quiere mostrar la Torá? Simiente por promesa. ¿Y por qué se dice simiente por promesa? Porque cuando usted lee la palabra en hebreo, upsareja, dice, y en tu simiente. Y la palabra upsareja viene de la palabra hebrea será. Ahora, será, ¿qué es lo que significa entonces? Sareja viene de la raíz será y significa semilla, fruto, planta, tiempo de siembra, posteridad, bueno, carnal, descendencia, descendiente, especie, estirpe, ser fecundo, genealogía, generación, grano, hijo, linaje, poner, posteridad, postrero, prole, sembrar, semen, sementera, semilla, siembra, simiente. Así que cuando usted habla de la palabra simiente, está hablando de semen. Ahora, ¿quién es el que pone el semen? ¿Es el hombre o es la mujer? Es el hombre. O sea que si es el hombre, entonces quiere decir que el pacto que fue hecho en Abraham tenía que ver entonces con el semen puesto con el óvulo de Sarja, hablando de Abraham y Sara. Así es que ahí entonces comienza, para que usted logre entender lo que significa entonces la palabra será. A Jacob entonces se le está diciendo, sí, te voy a dar el pacto que hice con tu padre Abraham. Pero luego aparece entonces que no solamente iba a ser de todas las familias de la Adamá, o sea, la Adamá es toda la tierra, sino que también le agrega Upsareja, o sea, de tu simiente. Quiere decir que la palabra entonces que se debe de utilizar en vez de promesa tiene que ser la palabra simiente, semilla. Esa es la bendición. La bendición que recibió Abraham es que su semilla, su simiente, su será, su esperma, cumplió a Yahú con
lo que había con la palabra que le había dado a Abraham. Él cumplió. El simple hecho de que Abraham tenga semilla, ocurrió entonces un milagro contra la naturaleza humana, y el milagro fue que un hombre anciano, una mujer anciana, una mujer donde ya el tiempo de su menstruación había pasado, logró entonces quedar fecunda a esa edad. Así que había entonces una bendición y un cumplimiento de la palabra. Será. La importancia entonces de la será. No existe la promesa. ¿Por qué no existe la promesa? Porque el problema que tenemos nosotros es traducir o interpretar de la palabra será en hebreo, y la traemos al español, y en el español le podemos poner lo que a nosotros queramos. Promesa, le ponemos la palabra promesa, le ponemos la palabra pacto, le ponemos todo un montón de palabras hoy con las cuales podemos adornar las escrituras. Hoy se adornan las escrituras, pero en esos adornos de las escrituras nos perdemos de la esencia original de lo que Yahweh nos quiso mostrar. No existe promesa. ¿Por qué? Porque la palabra que en algunas partes de las escrituras se traduce como promesa, la palabra que se usa es la palabra davar. Lo que usted lee en hebreo es la palabra davar, y todos conocemos la palabra davar. La palabra davar, ¿qué es? Palabra, la palabra. Mire lo que significa davar. Davar se utiliza para palabra, para hablar, para anunciar, y la palabra que se usa para anunciar en griego, y esto es interesante para que se dé cuenta usted que el griego no anda perdido, perdido anda los traductores y los intérpretes para poder justificar una doctrina. Oiga bien lo que dice entonces, davar, palabra, hablar, anunciar, y la palabra en griego es la palabra evangelia. Evangelia. Honestamente no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero así usted lo va a encontrar en el griego. Evangelia. O sea, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, hablar, mandar, negocio, proclamar, proferir, prometer, pronunciar, publicar, recitar, referir, responder, seguir, someter. Eso significa la palabra davar, o esos son los significados que se le han dado. Pero no significa realmente una promesa, sencillamente es la palabra de Yahweh. Aquí viene lo interesante. Cuando se habla de una promesa, se está haciendo que Yahweh entonces prometa que va a cumplir lo que él dijo. Se supone que la palabra, el davar de Yahweh, cuando sale de él, cuando él da una palabra, es será y se va a cumplir. O sea, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es que la palabra promesa significa como cuando alguien le dice, júrame por favor que lo vas a cumplir. Entonces ya viene otra palabra para que usted me crea a mí, por Diosito te lo digo que voy a cumplir. O te lo juro, o te prometo que voy a cumplir. Pero desde el momento que usted le está diciendo prométemelo, usted está diciendo, este no es de palabra. La palabra de este no tiene validez. Así que la promesa significa que Yahweh no tiene palabra. Él tiene que jurarme, prometérmelo. Imagínese que le dijera yo, júramelo por Dios. Imagínese a Yahweh diciendo, te lo juro por Dios. Te lo juro por mí. O sea, a Yahweh le toca. Entonces, la palabra, no existe la palabra promesa. ¿Por qué es importante esto? Algunas personas me dirían a mí, es irrelevante. Promesa, palabra, lo que usted quiera, es irrelevante. Ya le voy a enseñar por qué no es irrelevante. Sí, yo he usado mucho la palabra promesa aquí para enseñarle a ustedes el pacto y la promesa. Pero cuando abro mi mente y abro las escrituras y veo desde el principio, entonces me doy cuenta de algo que nos va a sacudir. O sea, aún en el griego, aún los griegos, que para cualquier judío esa es una lengua tan pagana, pero aún para el griego anda diciendo las cosas de la forma correcta. En español andamos diciendo unos disparates, pero es que como lamentablemente
El latinoamericano se vuelve un poco haragán y no le gusta estudiar, escudriñar, buscar, encontrar, saborear la Torá. Como no le gusta hacerlo, entonces cree cualquier cosa que le metan. Cree cualquier cosa que la gente diga, porque tenemos que sustentar esta doctrina, porque esta doctrina es la que me está manteniendo. Esta doctrina es la que me da un salario. Esta doctrina, si yo me salgo de esta doctrina, ¿qué va a pasar? Se me cae todo mi imperio. Y si tengo una congregación grande, con mucho más razón se me va a caer. Porque voy a empezar a enseñar. Si yo supiera que toda mi gente tiene un nivel educativo de Torah, donde van escudriñando palabra por palabra, no tengo ningún problema en estudiar con todos ellos. No importa si son 5,000, 10,000, 20,000 personas a las que yo les estoy enseñando, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque el grado de educación torático que tienen estas personas es elevado. Pero si solo son las personas que van a la iglesia porque necesitan, o a la quejilá, o a la cajal, o a la comunidad, o a la sinagoga, porque necesitan que alguien ore por ellos y que todos sus pecados se vayan, y que necesitan que se sane el enfermo, que haya trabajo, que haya plata, que haya dinero. Eso es lo que la gente anda buscando. La gente no anda buscando conocer a Yahú. Si realmente la mayoría de las personas anduvieran buscando amar a Yahú con toda su fuerza y su corazón, lo primero que tienen que hacer es escudriñar las Escrituras. Es lo primero. Piense, por favor, use la lógica. ¿Por qué se necesita escudriñar las Escrituras? Imagínense que si Yahú está hablando en una lengua totalmente diferente al español, sino en una lengua hebrea, o en el arameo, o en el griego, y él dice: escudriñen aún lo que ustedes hablan en hebreo. Imagínense cuánto más no debería de escudriñar alguien que hable otra lengua que no sea hebreo, arameo o griego. Tendría que estudiar más todavía. Entonces, quiere decir que si se dice escudriña en hebreo, o sea, si se lo está diciendo a los judíos, al pueblo de Israel, a la cultura hebrea, torática, si se les dice a ellos escudriña, imagínense cuánto más, 2,000 años después de Yeshua, 3,000 años atrás, cuánto más no hay que escudriñar cuando se ha venido tergiversando, cambiando las Escrituras. ¿Cuánto más no toca escudriñar? Ahora, si ustedes de lo que no importa, a mí lo que único me interesa es salvarme, no sé si realmente tiene la salvación puesta en su creencia, porque puede ser que usted esté teniendo su salvación puesta, o su creencia, o su doctrina, en algo que sea totalmente diferente a lo que Yahú está estableciendo en la Torá. Aún el griego les decía: no miente. Aquí presten mucha atención a esto. En Masesh Lihim, en Hechos capítulo 13, verso 23, hay muchos versos, pero la verdad es que por la premura del tiempo de tener que estar ya aquí enseñando, no pude seguir poniendo más, pero esto es importante. En Masesh Lihim, en Hechos capítulo 13, verso 23, dice lo siguiente. Dice: de la descendencia de este, hablando de David, de la descendencia de este, lean el verso 22, y conforme a la promesa, oiga bien, se lo estoy leyendo así como usted posiblemente lo tenga en una Biblia cristiana, una Biblia hispana traducida. Dice: de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua en la Biblia cristiana dice, por Salvador a Israel. Así que este verso me está diciendo que Yeshua vino para salvar a Israel. Hasta ahí parece que estamos bien, no hay ningún problema. El problema es cuando usted aún el griego lo empieza a buscar. Así que los pastores les recomiendo que escuchen estas palabras que les voy a enseñar hoy, para que se vayan al griego, que es tan importante para ustedes, empiecen a estudiar y se van a empezar a dar cuenta de cosas que no han sido verdad. Ejemplo, se enseña en el cristianismo que Jesús, o que Yeshua, es la promesa esperada, ¿cierto? Se enseña que Yeshua es la promesa. Se enseña que cuando se habla de la promesa, se está hablando de Yeshua.
No se habla, de Isaac se habla como historia, pero realmente la promesa, lo que estamos añorando y esperando, es que venga Yeshua, nuestra promesa, porque Él nos va a venir a salvar. Eso es lo que se enseña, pero conociendo la cultura, pensando como un hebreo, pensando como un torático, aquí viene lo divertido. No sé griego, pero sé leer. Así que me encontré con unas cosas interesantes. Así que pastores, por favor, presten atención en esto. La palabra en griego que se usa aquí dice lo siguiente, se lo voy a leer. Dice, totou Joseus, así dice en griego, totou Joseus, apotou espermatos. Eso me suena casi a italiano, así. Espermato cad evangelian. Dice, espermatos cad evangelian, igahen tu Israel sotera yeson. Quiero tratar de leerlo como está, como yo pienso que es. Totou Joseus apotou espermatos cat evangelian igahen tu Israel sotera yeosun. Así que esto entonces tiene que tener una traducción. Así que si usted lee la palabra espermatos, ¿qué se le viene a la mente? Usted no habla griego, pero yo creo que usted tiene el don de darse cuenta. Si hablamos de espermatos, ¿qué significa espermatos? ¿Pero qué se le viene a la mente? Espermatos. Esperma. Esperma. Ok, entonces se lo voy a traducir como está escrito. Dice, totou, dice de estos. Totou, la primera. Luego dice Joseus, que es Dios. Zeus, así dice en griego, Zeus. Para los que les gusta, ¿verdad? El griego, Zeus. Apo dice de, tou, el o la, espermatos, esperma, semilla, espermatos. Cat, de acuerdo a, evangelian, anuncio palabra. Esta palabra, evangelian, es la palabra que la gente traduce como promesa. Así que la promesa es totalmente diferente, es un anuncio. Luego la palabra igahen, que es levantará, tu Israel, a Israel, soterá. La palabra soterá es sanador, no es salvador. Y Eosun, que es Jesús. Como decía, no existe la promesa. No existe la promesa. O sea, las palabras que utiliza realmente en espermatos es esperma. Si leen el verso, dice de la descendencia, o sea, en vez de descendencia, la palabra que usa en griego es la palabra espermatos. ¿Y espermatos qué es? Entonces dice, del esperma de este, o sea, del esperma de quién estamos hablando, de David. Del esperma de David, para que me entiendan, de este, y conforme a la promesa, pero la promesa no es promesa, porque lo acabamos de leer, que es la palabra evangelian, y evangelian significa anuncio o palabra, lo que habíamos leído en el hebreo, que es la palabra davar, que es lo que muchos traducen davar como promesa, pero davar es, ¿qué habíamos dicho que era? Davar, semen, también es semen, también es semilla. Davar es la palabra. Entonces Yahú lo que está dando es la palabra. Entonces dice, del esperma, porque ahí dice en griego espermatos, del esperma de este, o sea, esperma de quién, de David o de la mujer de David. O sea, lo importante es esperma, ¿estamos de acuerdo?
del esperma de este y conforme a la palabra, porque la palabra que se usa es la palabra evangelian o al anuncio, y conforme al anuncio de Elohim, que levantó a Yeshua por sanador a Israel. No levantó a Yeshua para que viniera a salvarlos en la cruz del Calvario, sino lo levantó por sanador, para venir a sanarnos. Yo no necesito la salvación, yo tengo un pacto, pero yo estoy enfermo, soy hipócrita, soy mentiroso, soy ladrón y soy toda esa porquería. Entonces Yeshua tiene que venirme a sanar para poder tener una vida de acuerdo a la voluntad de Yahweh aquí, para vivir bien entre los hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hasta ahí vamos bien. Ahora aquí viene un serio problema con esto. Entonces quiere decir que la palabra que se utiliza para descendencia de David es la palabra espermatos. Es la palabra espermatos. Por eso es que cuando yo estoy leyendo la parashá, lo que estamos leyendo en Bereshit, capítulo 28, no solamente le dice a Jacob que serán benditas en él todas las familias de la tierra, sino que también le agrega y le dice Upsareja, y Upsareja viene de la palabra será, que significa esperma literalmente. O sea, estamos hablando de un esperma, quiere decir que le está diciendo que su esperma será bendito. O sea, la bendición no solamente va a ser a toda la tierra, sino que su esperma. Ahora aquí viene el serio problema. Ahora le voy a explicar por qué me interesa este tema de la promesa y el tema del esperma. ¿Por qué es importante? Porque entonces, si se está hablando del esperma de David, entonces quiere decir que en Yeshua tuvo que haber habido un esperma. O sea, cuando se habla de descendencia, tuvo que haber habido un esperma, y el esperma no lo produce Miriam, no lo produce la mujer, el esperma lo produce el hombre. Entonces la pregunta es, o los católicos le añadieron esta parte donde vino el tema, el nacimiento virginal de Yeshua, o tenemos que quitar todos los versos, aún en griego, que aún los griegos están en lo correcto, donde se está hablando de un esperma. Entonces dice, del esperma, porque no dice, ni siquiera dice la palabra descendenciado, para entender que es algo que tenga que ver en griego. No, usa la palabra espermatos. O sea, entonces, de los espermas de David, y conforme a la palabra, levantó Elohim a Yeshua por sanador de Israel. Pero ¿de dónde venía? De un esperma. Si se habla de descendencia, hermoso, está bien. Pero si la Torah me está hablando de esperma, y le voy a decir algo, esto es mucho más todavía. O sea, esto porque no me quedó tiempo para terminar de ponerlo, pero lo próximo que viene, prepárese, porque esto se va a poner bueno. Entonces, cuando estamos leyendo toda palabra por palabra, cuando estamos escudriñando, cuando Yahweh me dice, te perdiste, llegaste a Harán, o sea, te saliste de la línea que te dije, te saliste del Éufrates, entonces no escudriñaste ni preguntaste cuáles eran tus sendas antiguas. Entonces el problema es que cuando estamos en Harán es en los cruces, pregunte por favor cuáles son las sendas antiguas. ¿Para qué? Para que no le vayan a meter gato por liebre, para que no lo vayan a engañar, para que no le vayan a mentir. Vuelva a casa, haga un teshuvá, haga un retorno. Entonces la palabra que usted está viendo en la pantalla, aún el griego no miente, dice totou, o sea de estos, la palabra luego dice Zeus, que es Dios, lo pongo como Dios ahí para que, según la traducción cristiana, Apo, que es de, Tou, que es el o la, luego dice espermatos es esperma, y perdónenme, esperma nuevamente, estamos hablando de semilla, estamos hablando de semen. Cat, que es de acuerdo a
evangelían, que es anuncio, palabra. Les decía, Yahú cumple su palabra, Yahú no miente, Yahú no se arrepiente. No existe la promesa. En Devarim entonces, capítulo 19, verso 8, mire cómo lo leemos, para que entienda usted que no habla de promesa. Dice, y ahí usted lo está viendo en la pantalla, la palabra que usa dice, et kol haedet asher diver lated yaboteja. La palabra que usa es la palabra diver. Y diver viene de la palabra davar. Davar, ¿qué es? Palabra. Ok, entonces leámoslo en español. Y si Yahú Eloheja ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te da toda la Eretz, pero dice que prometió, pero en hebreo no dice prometer, en hebreo dice davar. Devir viene de davar. Entonces dice, y te da toda la Eretz que habló. Acuérdense lo que habíamos dicho, lo que era la palabra. O sea, Yahú no necesita prometer, porque entonces si Yahú promete es que él tiende a ser mentiroso, él miente. Y Yahú no miente, Yahú no está así como cuando nosotros estamos diciendo, ¿estás seguro que lo vas a cumplir? Sí. ¿A qué horas? Sí. ¿Me vas a depositar? Sí. ¿A qué horas? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Lo vas a hacer? ¿Estás seguro? Porque nos hemos acostumbrado a tener ese espíritu contrario a Yahú. Y para muestra un botón. O sea, mire lo que dice, y te da toda la Eretz que prometió. Te prometo, hombre, que voy a cumplir. Te prometo que voy a cumplir. Yahú no tiene por qué prometerla. El sí de Yahú es sí y el no de Yahú es no. Y lo hemos escuchado y lo hemos visto muchas veces. Y dice la Escritura que tu sí sea, ¿qué cosa? Sí. Y que tu no sea, no. O sea, quiere decir, no puede haber mentiras, no puede haber cosas a medias. Entonces no tiene por qué prometer. La palabra de Él es una y se acabó. Entonces, si la palabra de Él es una, ¿por qué nosotros hemos cambiado tanto? ¿Por qué la misma Biblia ha cambiado tanto? Me dice aquí una cosa y luego otra y luego otra. En Matías capítulo 5, verso 33 al 37, búsquelo conmigo rápido, por favor, que el tiempo nos apremia. Matías capítulo 5, Matías capítulo 5, verso 33 al 37. Dice así, además, han oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás a Yahú, ¿qué cosa? Tus juramentos. Pero yo te digo, no jures en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Elohim, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea tu hablar, tu davar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. O sea, en pocas palabras, si le agregas más a esto, procede del mal. Si tú estás diciendo que tienes que prometer, lo estás haciendo mal. Leamos el hebreo. Entonces, Yahú hizo un pacto con Abraham y después Yahú tuvo que decirle, por Dios te lo juro. Mire qué problema más serio el de Yahú, no tiene por qué jurar. O sea, Yahú sí no tiene, Yahú sí tiene un problema. O Yahú es mentiroso o no necesita prometer. Prométemelo, te lo prometo. Y dice ahí la palabra que utiliza es la palabra davar. Davar. En Jacob, en Santiago capítulo 5, verso 12, busque conmigo, Jacob, Santiago. Estoy utilizando el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento.
el pacto renovado, para ver si es cierto que esto tiene sentido. Santiago capítulo 5, verso 12. Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que tú sí seas sí y tú no seas no, para que no caigas en condenación. Entonces quiere decir que Yahú tuvo que prometer para que no lo fuéramos a maldecir nosotros, para que no fuera a caer él en condenación. Él tuvo que hacer la promesa. Necesita Yahú hacer promesas. Ahora, es muy diferente cuando nosotros leemos la palabra juramento, porque el juramento no significa que lo estamos poniendo a prueba a él. O sea, no significa, ¿me juras? Ah, te lo juro. No. Él está poniendo su nombre y su palabra, que él va a cumplir lo que él dicho, lo que él ha dicho. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, en Bereshit capítulo 28, verso 15 dice, y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta Adamá, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. O sea, él va a cumplir. Él no va a mentir. Esto se está cumpliendo hoy en este tiempo, pero para que se cumpla realmente esto, usted tiene que comenzar a restaurar todo lo mal que nos han enseñado. Y invito a los pastores, invito a los cristianos, y usted hábleles a ellos. No se trata de una competencia de doctrinas, no se trata si los judíos sabemos más o sabemos menos. Se trata de que comencemos a escudriñar, para que usted descubra si esto es verdad o es mentira. Escudriñe, busque en el hebreo, busque en el griego aún el griego no anda perdido, el griego anda bien. Entonces el problema que tengo con el pacto y la, entre paréntesis, promesa, es que todos dicen, ¿verdad?, que la promesa es Cristo. Y si la promesa es Cristo, y si mi salvación depende de Cristo, entonces quiere decir que tiene que ver con esperma. Y si tiene que ver con esperma, el esperma no viene de una mujer, sino que tiene que venir del padre de Yeshua. Algunos dicen que Joseph, otros dicen que fue que violaron a Miriam. O sea, hay cualquier cantidad de gente que dice, no quiero que me tome como alguien que está blasfemando, sino que hubo un esperma, y cuando se habla de esperma es algo que es literal, no es algo espiritual. Es literal cuando se habla de esperma. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te volveré a esta Adamá, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Yahú está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Sabe qué? Hoy tenemos que despertar nosotros y decir, ciertamente Yahú está en este lugar y no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Sencillamente, ¿por qué? Porque el sol es el que ha estado sobre nosotros. Fíjense que lo que acabamos de leer ahorita en griego, el verso que leímos en griego, usa la palabra Zeus. Y Zeus es el dios del sol. Y no estamos hablando del domingo. Estamos hablando que el espíritu total de Zeus ha estado sobre la gente durante todo este tiempo. Y ese espíritu es el que nos ha estado alejando a nosotros de la verdad. Nos ha tenido enjaulados porque nos fuimos a Harán. O sea, cruzamos el Éufrates. Yahú dijo, ella es del Éufrates para adentro, no del Éufrates para afuera. Llegamos a Harán, y Harán significa entonces los cruces. Y Yirmiyahu dice, pregunten por las sendas antiguas para saber si andan caminando correctamente. Verso 17, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y puerta de los Shamaim. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por lápida y derramó aceite encima de ella. Imagínense que dice que era lápida. En hebreo la palabra es la palabra matzevah. Era una lápida, y esa lápida, o sea, se convirtió en lápida. Una almohada se convierte en lápida.
Y él cree que es la piedra la que vale la pena y hay que echarle aceite, hay que ungirla. Y esa misma piedra es la que la gente ha estado ungiendo durante todos estos años, sin creer que Yahú no tiene forma y que Yahú no está en una almohada llamada piedra. Y eso nos convertimos nosotros, nos volvimos politeístas y quitamos la kabod del Elohim, la gloria de Él, su poder, su eterno poder y gloria. Y la cambiamos en semejanza de imagen de hombre. Romanos capítulo 1, versos 18, 19, 20 al 23. Verso 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Beitel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, la palabra neder, voto diciendo, si está Elohim conmigo y me guardare de este viaje que voy y me dé pan para comer y vestido para vestir. Quiero ir cerrando con esto. Dice, e hizo Jacob un voto, pero mire qué cosa más interesante. Si está Elohim conmigo y me guardare en este viaje que voy y me da pan para comer y vestido para vestir, y si regreso en paz a casa de mi padre, Yahú será mi Elohim. ¿Qué está haciendo? O sea, si me das, te doy. Si me guardas, ok. O sea, anteponiendo mis condiciones antes que lo que Él quiera hacer conmigo. Y esta piedra que he puesto por lápida será casa de Elohim, y de todo lo que me des, el diezmo lo apartaré para ti, y de todo lo que me des. Y todo lo que tenemos no se supone que es de Yahú. Ese espíritu nos ha invadido tanto, y sabe que hay un verso en Daniel, creo que está, no recuerdo en este momento, pero de estos 3 hombres, cuando los iban a meter al foso de fuego, dice, y si Yahú nos salva, bendito sea Él, y si no nos salva, igual bendito sea Él. O sea, Jacob, y entiendo, y es entendible, si tú me das, te voy a dar. Si tú me guardas, tú vas a ser mi Elohim. Perdimos el camino, nos salimos del Éufrates y cruzamos y llegamos a Harán. Y cuando llegamos a Harán, ahí no es pecado llegar a Harán, el pecado es quedarse en Harán. El pecado es quedarse en Harán o seguir perdiéndonos más todavía. Y muchos, la mayoría no se quedaron, no solamente se quedaron en Harán, sino que siguieron y avanzaron. Y se perdieron más y llegaron a las naciones y se perdieron más y se contaminaron en las naciones donde llegaron. Así que quiero cerrar con esto. Yahú es bueno, pero para encontrarlo a Él necesitamos comenzar a escudriñar las Escrituras. Y le voy a decir una cosa, y escudriñar las Escrituras no significa leer palabra por palabra en las Escrituras hispanas o en las Biblias cristianas. Escudriñar significa váyase a los escritos originales y va a encontrar en ellos la sabiduría para conocer a Yahú. Shalom, shalom. Bendiciones, que Yahú los guarde, Yahú los bendiga, Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahú se incline favorablemente a ustedes, Yahú les dé paz. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yael Yahú panabeleja vijuneja, Isaga Yahú panabeleja beasem leja, shalom. Shalom, shalom, bendiciones, buenas noches.